Te vuelvo a preguntar, amada iglesia, ¿cómo estás esta tarde, noche? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿Todos nos encontramos en victoria? ¿Todos estamos libres de problemas? Entonces, ¿sabes? La vida como hijo de Dios se trata de una lucha día con día, de trabajar y tratar de alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Pero para tratar de alcanzar aquellas promesas, porque seguro estoy que todos los que nos encontramos esta noche sentados en este lugar tenemos promesas de parte de Dios. Pero para alcanzar esas promesas es una lucha día con día, tras día, tras día y tras día. ¿Cierto o no? Por eso a veces nosotros somos como muy mecánicos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bendecir. Y muchas veces, hermanos míos, no estamos tan bien. Muchas veces nos encontramos en prueba, en aflicción. Pero esta tarde, noche, precisamente yo vengo a hablarte un poco de esto. Vengo a hablarte un poquito de qué onda con el desierto. Pero muy respetuosamente te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Espíritu Santo, esta noche háblanos, Padre. Háblanos esta noche, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar la palabra que traes para nosotros, amado mío. Permite, Señor, que esta noche sea echado fuera toda distracción, Señor, y que nos permitas comprender cada palabra para llevarla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú eres el mensaje y solo yo soy el mensajero. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de esta predicación se llama ¿qué tanto es tantito? ¿Cómo te dije que se llamaba? ¿Y por qué se ríen? ¿Has escuchado esa frase? ¿Qué tanto es tantito? Y quiero hacerte una pregunta. Para iniciar, a mí me gusta casi siempre hacer preguntas. Y como hoy es un poco de estudio, quiero que me ayudes, por favor, que cooperes. ¿Qué viene a ti, qué viene a tu mente cuando yo te digo la palabra, ayúdame a definir, desierto? Sequedad, por allá dijeron soledad, ¿qué más? Tribulación, prueba, cansancio, por allá dijeron calor. ¿Cómo es un desierto? Seco, ¿qué más hay? ¿Qué hay más en un desierto? No hay vegetación, es más, ni hay población, o rara persona. Es más, no creo que haya una persona en este lugar que esté ahorrando todo lo de su vida para ir a comprarse una casa en el desierto. ¿O hay alguien aquí que esté así? Digo, para no comentar hacemos una predicación. Pero no creo que haya alguien cuerdo que esté ahorrando todos los ahorros de su vida para ir y terminar viviendo en un desierto. ¿Y por qué no? Porque el desierto es como me lo acaban de describir, y creo que a nadie le gusta vivir en un desierto. Pero sabes, en lo espiritual, a nadie nos gusta habitar en los desiertos. ¿Sabes qué es? En una palabra te lo voy a parafrasear la definición de desierto en lo espiritual: tiempo de prueba. En una oración, ¿verdad? Cuando tú te encuentras en un desierto espiritual, es un tiempo de prueba. Es donde va a ser probada tu fe. ¿Sabes? Con mucho respeto lo digo. Es fácil, es sencillo venir a este lugar, pararnos, levantar las manos y decirle: Señor, yo me rindo a ti. La canción que cantábamos hace rato, yo me rindo a ti, Señor, te soy fiel. Es muy sencillo, ¿cierto? No, yo lo he hecho. Pero ¿sabes qué? Eso no tiene, y vaya, no me malentiendas, eso no tiene validez hasta que realmente es comprobado. Cuando tú tienes una oportunidad o vives un momento de serle infiel a Dios, es cuando tú realmente vas a demostrar tu fidelidad y tu obediencia al Señor. Porque dice que del dicho al hecho, y muchos somos cristianos de palabra. Y sabes, precisamente cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, es cuando comenzamos a declinar nuestra fe. Y es cuando más tendríamos que acercarnos y apegarnos a Dios. Quiero hacerte nuevamente la pregunta: ¿cómo estás? Luchando. Piensa un momento, realmente. Vamos a ser analíticos nuevamente. Quiero que veas la situación que estás viviendo. Cada uno sabe, cada uno en particular
tenemos ciertas luchas. Cansancio, estrés, familia, el ánimo, salud. Pero quiero que pienses un momento, date 10 segundos. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo estás? Pregúntate, ¿cómo estás? Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Crees que te encuentras en un desierto? ¿Crees que estás en un tiempo de prueba? ¿Sabes cuando hace 3 meses, 2 meses, falleció mi papá? Pero antes había tenido ciertas pruebas en lo familiar. Y salí de una prueba y entré a otra prueba. Y hubo un momento en que ya no pude más y tomé mi carro, estaba en la Ciudad de México, tomé mi carro y iba rumbo para Texcoco, creo que no conocen para allá, ¿verdad? Pero para un lugar muy desolado, donde casi no hay gente, sí hay, pero hay poca. Y hubo un momento en que ya no aguantaba y estaba a punto de explotar. Y tomé mi carro, lo apagué en un lugar solo, tranquilo, y solo me puse a llorar. Según yo iba a hablar con Dios, pero no pude expresar una sola palabra. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y volví a llorar. Porque yo sabía y yo entendía que estaba en un tiempo de prueba. Hermanos, cuando estamos en tiempos de prueba, es válido llorar. Solo lo único que le pude decirle a Dios ese día, le dije, no te entiendo. No entiendo. Y probablemente hoy te sientas así. Probablemente hoy no entiendas por qué, pero déjame decirte que todo desierto, y esta palabra me encantó cuando un amigo me lo dijo, Josué, todo desierto desemboca en un mar de bendiciones. Pero tú y yo tenemos que soportar, hermanos míos. Tú y yo tenemos que aguantar. Cuando uno se encuentra en un desierto, parece que uno ahora levanta su voz y le dices, Padre, escúchame, mira mi aflicción, y pareciera que no nos oye. Pareciera que no hay respuesta, pareciera que aún más vienen dificultades, que aún más vienen problemas. ¿Cierto o no? O nada más me ha pasado a mí. Yo creo que a todos. ¿Sabes por qué? Porque el desierto no es un picnic. Realmente el desierto es un tiempo de prueba. Es un trato con Dios. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Y alguna vez has disciplinado a tu hijo? ¿Y ha sido agradable para tu hijo? Ay, sí, papá, dame otra nalgada. Y llorando, dame otra, papá. A lo mejor te duele más a ti como padre, como madre. ¿Pero era necesario? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque como padre, como madre, quieres lo mejor para ellos, ¿cierto o no? ¿Qué crees que quiere Dios para nosotros? Lo mejor de lo mejor. Y es necesario, hermanos míos, amados, que tú y yo pasemos por desiertos. Esto no es opcional. Esto no es opcional. ¿Sabes? La semana pasada te decía y te daba una estadística que de 10 personas que llegan a la iglesia, solamente 3 son almas nuevas, ¿cierto o no? ¿Y sabes por qué? Porque se ha vendido una idea, y perdóname la palabra que voy a utilizar, una idea barata de que si tú vienes al evangelio se acaban tus problemas y te va a ir a todo dar. Y déjame decirte que ese no es nuestro evangelio, hermanos míos. Eso no es lo que nosotros creemos, esa no es nuestra fe. La palabra de Dios dice que aún tú y yo en medio de problemas, aún tú y yo en medio de dificultades, somos más que vencedores por aquel que murió en esa cruz. No esa idea barata. Déjame decirte que cuando salgas de una prueba, es como la escuela, cuando vas de segundo pasas a tercero. Y no te enseñaban en tercero lo que te enseñaban en primero, porque vas creciendo, porque vas madurando, porque vas avanzando. ¿Cierto o no? Es lo mismo con el Señor. Cada que vas avanzando, pareciera que la prueba es más difícil. Pero sabes, esta tarde o esta noche, mejor dicho, te vengo a decir que te fíes en la palabra de Dios, porque dice la palabra que Él no te va a dar más de lo que puedas soportar. Nada más te va a dar lo que tú necesitas para seguir avanzando de nivel. Amén. Hermanos, esta noche, ¿sabes qué pretendo? Me acuerdo que la otra vez dije que pretendía caerte mal, pero incomodar tu situación. Pero esta noche pretendo darte una verdad bíblica. No te vengo a predicar y te vengo a decir, ¿sabes qué, hermano? Tú porque estás en esta tarde, en esta noche aquí, se van a acabar tus problemas, porque sería un mentiroso. Pero sí vengo a decirte que tus problemas, o todas las situaciones que estás viviendo, sea tu enfermedad, sea lo que tengas, el Señor la tiene en control.
Sí vengo a decirte eso, que Dios está contigo, que Dios no te va a dejar, que al Señor no se le olvida tu situación, que Dios está pendiente de ti. Esto debe de darte gusto, debe de darte alegría, hermano. El creador del cielo y la tierra, aquel que es todopoderoso, aquel que dice la Biblia que las estrellas las nombra cada una por su nombre, aquel que hizo todo lo que podemos ver y lo que no vemos, está pendiente de ti. No te ha descuidado, no te ha abandonado. El Señor tiene cuidado de ti. Eres su hijo, eres su hija. Te ama más que a nadie. Te ama como si no existiera nadie más en el mundo. Amén. A ese grado nos ama el Señor. Esta tarde tú y yo tenemos que salir con otro chip diferente, distinto. No somos despreciados, hermanos. No somos, la palabra de Dios lo dice, no somos bastardos. Tenemos un Padre que nos ama. Gloria a Dios. Amén. Pero te vuelvo a repetir, el gran problema es que nos creemos la idea que nos ha vendido el mundo. El problema es que creemos que la carne, que nuestro cuerpo, que como estamos nosotros, tiene que estar feliz las 24 horas. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que las 24 horas tenemos que estar felices, contentos? No, la palabra de Dios dice hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. ¿Dónde se encuentra? No, ¿dónde se encuentra la palabra de que tenemos que ser completamente felices? Que no va a haber prueba, que no va a haber dificultades. Eso es lo que el mundo y sus ideas te venden. Pero la palabra de Dios es otro rollo. Y aquí se trata de fe. Porque sin fe es imposible agradarle. Es difícil, es imposible agradar a Dios. No sé si me vas agarrando la onda. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Te vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Quiero hacer otra pregunta. Y que quede entre nosotros, y entre los que lo van a ver en el video, y en internet, y en Facebook, nada más entre nosotros. ¿Cuántos se encuentran en prueba? Sinceramente, yo soy uno. ¿Cuántos están en dificultades, en enfermedad? Quiero que dejes un momento tus manos arriba. Yo soy uno. Puedes decir conmigo, solo en ti confío, Jesús. Solo en ti confío. Puedes decírselo con más confianza. Solo en ti confío, Jesús. Amén. Es únicamente simbólico esto, créeme. Pero es una expresión de fe. Amén. Amén. Quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, por favor, versículo 1. Nunca olvides, amado mío, que tenemos un enemigo que no descansa. Tenemos un enemigo que no descansa, que nos quiere destruir, que quiere impedir que seamos una iglesia diferente, una generación diferente. Hay una palabra en el hebreo que se utiliza y que se menciona de esta forma, Kadash. Que seamos una generación Kadash. ¿Sabes qué significa ser Kadash? Apartado para un uso santo. Eso es lo que quiere Satanás, que tú y yo lleguemos a ese nivel de consagración, que tú y yo a la primera que tengamos problemas salgamos de esta iglesia, salgamos y digamos que aquí no pasa nada. Pero Jesús quiere otra cosa de nosotros. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? El desierto. Nuevamente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por un demonio. Así dice, ¿verdad? ¿Por quién? Por el diablo. Por el mismísimo patas de cabra. Ay, no más. No es un demonio. Por el mismísimo diablo fue llevado Jesús, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. ¿Sabes lo que significa la palabra en griego? El original de esta palabra
desierto significa éramos. Y tiene como definición, escucha bien esto, incierto, solitario y desolado. Incierto, solitario y desolado. Una vez más, desierto significa incierto, solitario y desolado. Entonces, si tú y yo parafraseamos ese texto y utilizamos estas palabras, fíjate cómo queda de esta forma. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu a un lugar incierto, solitario y desolado para ser tentado por el diablo. Hermanos míos, Jesús pasó un tiempo así. Jesús se llegó a sentir incierto, solitario y desolado en un desierto. ¿Sabes cuántos días estuvo ahí? 40 días. ¿Te imaginas? Y se mantenía en ayuno. Ay, 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 yo comí a las 4 y estoy muriendo de hambre. No, a las 5. Imagínate lo que son 40 días. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice la palabra? Tuvo hambre. Sintió hambre. ¿Sabes qué? Sí, a mí me gusta escudriñar un poquito en todo esto, pero ¿sabes lo que significa? Que tuvo hambre. ¿Qué te imaginas? Fueron 40 días y dice la palabra que tuvo hambre. El original de esta palabra, escúchame bien, se pronuncia peinao y significa, o te lo parafraseo literalmente, es estar en un estado, encontrarte en un estado en el que te estás muriendo de hambre. ¿Has visto a una persona o un niño de África? ¿Cómo está? ¿Cómo está su físico? ¿Cómo está su salud? Se cree, estaba leyendo unos comentarios, que aunque Jesús se encontraba bien en el espíritu, fortalecidísimo, imagínate, 40 días, que humanamente se estaba muriendo de hambre. Se estaba muriendo de hambre. Acuérdate, Jesús fue llevado ¿para dónde? El desierto. Al desierto. ¿Para qué? Para un lugar incierto, solitario y desolado, para ser tentado por el diablo. No sé si te estás dando cuenta de algo, pero estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de que Él se encontraba en un desierto. Imagínate, tú y yo, ¿no lo necesitaríamos? ¿No lo necesitamos? Si Jesús mismo, siendo Hijo de Dios, tuvo que atravesar por un desierto, ahora imagínate nosotros, si no necesitaríamos atravesar desiertos. Hermanos, créeme que el desierto tiene su parte buena. A nadie nos gusta ser disciplinados, disciplinados. A nadie nos gusta tener un trato con Dios, pero déjame decirte que son necesarios. Amén. Son necesarios. No es opcional. Si tú eres hijo de Dios, te tienes que dar cuenta que el Evangelio no es color de rosa, hermano mío. Por supuesto que tiene sus galardones, y el más grande de ellos es vida eterna. Pero tenemos que pasar por desiertos. Jesús mismo se estaba muriendo de hambre. Jesús mismo se encontraba en una situación crítica. ¿Cómo te imaginas? Quiero que pienses un momento, por favor. ¿Cómo te imaginas la situación de Jesús muriendo de hambre en un lugar cierto, incierto, desolado? ¿Cómo te imaginas a Jesús? Piensa un momento. Te vuelvo a repetir, estamos hablando de Jesús. No estamos hablando de cualquier persona, ni del más grande profeta. Estamos hablando de Jesús, del Hijo de Dios. En ese desierto, hermano mío, amado mío, ¿qué crees que estaba aconteciendo? Porque hay algo que dice el versículo 1. ¿Y fue llevado por quién? Por el Espíritu. Porque venía un tiempo de... ¿Quién crees que a ti y a mí nos lleva por ese desierto? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a pasar con Jesús?
y va a venir una prueba. ¿Qué crees que va a venir a tu vida? Una prueba. ¿Quién crees que te está previniendo? ¿Te das cuenta que Dios tiene cuidado de ti? ¿Te das cuenta que Él quiere prepararte? Que es muy diferente venir a su casa, venir a la iglesia y decirle al Señor: Padre, y escúchame bien esto porque yo lo hice mucho tiempo. Padre, tengo problemas, llévate mis problemas, que se acaben mis enfermedades, Señor. Que se acabe, Señor, mi tristeza, Padre, que se acabe, que se termine. Cuando tú y yo deberíamos orar: Señor, dame las fuerzas, dame el ánimo, dame las estrategias, dame el entendimiento, dame la sabiduría para seguir avanzando. Amén. Es muy diferente, hermanos míos. Y ese es el tiempo. Ahí es cuando hacemos valer el tiempo del desierto. Era Jesús. Quiero que te lleves bien grabado esto. Era Jesús el que estaba pasando. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué lapso de la prueba estás? ¿Estás a punto de declinar? ¿Estás a punto de tirar la toalla? ¿Estás a punto de decir ya no más? ¿Ya me cansé? Déjame decirte que si tú te encuentras en ese espacio, en ese tiempo, en ese lapso, déjame decirte, hermano mío, amado mío, que te puedes quedar a un día de ser contestada tu oración. ¿Te imaginas? Imagínate que tú dices: ¿sabes qué? Yo ya dejo de venir a la iglesia. Yo ya no quiero estar en ese lugar. ¿Sabes qué? No pasa nada. No ha sido contestada mi oración. Las pruebas no se terminan. Viene problema tras problema. Ya no voy a ir más. Y que Dios diga: pero mañana iba a ser contestada esa oración. Te hubieras esperado. ¿Cómo te sentirías? Ay, ay, ay. Quiero animarte. No vengo a decirte que se van a terminar los problemas. No vengo a decirte que vas a ser sano o sana. Gloria a Dios, sí. Pero sí vengo a animarte, hermano mío, amado mío, a que creas y confíes en Jesús. Amén. ¿Vamos bien o no vamos bien? Abre tu Biblia en Deuteronomio 8, por favor. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás, escúchame bien esto, por favor. ¿Hay alguien que tenga título ahí en su encabezado de su Biblia? ¿Cómo lo dice el tuyo, hermano? Dice: no olvides a Dios cuando lo tengas todo. No olvides a Dios cuando lo tienes todo. Hay algunas versiones que dice: la buena tierra que han de poseer. Está hablando en ambas versiones de una promesa, ¿cierto o no? Está hablando de promesas. Está hablando de aquellas promesas que tienes tú. A ver, quiero hacer una pregunta nuevamente. Quiero que pienses en la promesa que Dios te ha dado, en la que estás orando, en aquella promesa que estás orando. Piensa en esa promesa. A lo mejor es tu familia, a lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es tu ánimo, a lo mejor es tu salud. Piensa un momento en esta promesa que Dios te está dando, o que Dios te ha dado. ¿Cuál es esa promesa? Piénsala un momento, por favor. Piensa en esa promesa. ¿Hay alguien que no tenga alguna promesa que Dios le haya dado? Puede levantar su mano. Para aquellos que creen o pueden creer que no tienen promesas, déjame decirte que tienes la promesa más grande que puede existir, y es una vida eterna con Él. Amén. Hermanos, pero también Dios nos ha dado promesas particulares. La promesa que llenó de gozo mi vida en lo personal fue que mi papá, cuando falleció, se fue salvo. Gloria a Cuando Dios. había mucha gente, créeme, iglesias en varias partes de México que oraban por mi papá, se cumplió el milagro más grande, que él se fue salvo. Gloria a Dios. Que él fue salvo, hermanos. Yo le dije al Señor: Señor, si te lo quieres llevar, llévatelo, pero salvo, por favor. Y tuvo una conversión preciosa, algo hermoso, y ahí se cumplió el milagro más hermoso. Hermanos, quiero que entiendas algo esta noche. ¿Dios te puede sanar, sí o no? Amén. Sí. ¿Dios te puede prosperar, sí o no? Amén. Amén. ¿Dios te puede bendecir, sí o no? Amén.
Por supuesto que sí, pero ¿sabes cuál es la mayor necesidad que Dios encuentra en ti y en mí? La necesidad de ser salvos, hermanos míos. Cuando tú y yo ponemos los ojos en Jesús, cuando tú y yo ponemos los ojos en la eternidad, cuando tú y yo cambiamos el chip humanista y ponemos los ojos en la eternidad, tú y yo nos damos cuenta que nuestra mayor necesidad es estar con el Padre, es tener intimidad con Él, es no apartarnos de sus ojos, es no apartarnos de aquella vida eterna, hermanos míos. Amén. Cambiemos el chip. Todo nos debe de enfocar hacia la vida eterna. Estamos en el mundo, pero ¿quién anhela ver a Jesús? Amén. Imagínate estar aquí en el paraíso. Yo no sé cómo va a ser, pero me encantaría que hubiera taquitos. Me encantaría que hubiera comida. Y de borrego, por ahí dice. Pero sabes, aún más que la comida, yo quiero ver a aquel que creyó en mí, aquel que dio su vida por mí. Amén. ¿Qué te parece si le das un aplauso a Jesús? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios por estos 40 años en el desierto. Ay, ay, ay. ¿Te imaginas 40 años de prueba? El pastor Oseguera me puede ilustrar en esto. ¿Cuánto tiempo, si lo sabemos, iba a tardar el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida? Meses. Meses. Hay quienes dicen que de 2 a 4 meses. Hay quienes dicen 11 días. Supongamos que días, ¿vale? Pero no fueron días, fueron 40 años. ¿Y sabes qué es lo que estaban haciendo? Dando vueltas por un desierto, por aquel desierto que describiste al inicio de esta predicación. Se encontraban dando vueltas. ¿Sabes por qué? Ayúdame, ¿por qué crees? Por sus quejas, ¿por qué más? Esa es la palabra a la que quería llegar. Por la incredulidad. ¿Sabes que el problema no se encuentra en el Señor? Se encuentra en nosotros. Se encuentra en que nosotros pedimos no creyendo. Dios mío, ahí nos encontramos en un serio problema, hermanos míos. Ay, Señor, cuando el pueblo de Israel, alguna vez lo prediqué, me acuerdo, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de la tierra de Egipto, Dios le había dicho a Moisés: hoy vas a ver gran salvación, y a los egipcios que hoy ves, nunca más los verás. Y cuando venía la prueba, cuando se acercaban los egipcios, ¿sabes qué es lo que pasaba? Moisés decía: Señor, ahí viene, ayúdame. ¿Y sabes qué es lo que decía el Señor? Éxodo 13 le dice, Éxodo 13, 14 le dice: Moisés, Josué, Ricardo, Marcos, Silvia, Edgar, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás clamando a mí? Ahora, hermanos, ¿es malo clamar? Por supuesto que no. ¿Pero qué crees que estaba haciendo referencia el Señor? Literalmente le estaba diciendo: ¿por qué estás dudando de lo que yo voy a hacer? ¿Por qué estás dudando esta tarde, esta noche, de lo que Dios ya te prometió? ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido? ¿Tu salud? Créeme, en un tronado de dedos, tú puedes ser sano. Toda célula puede ser regenerada en el nombre de Jesús. Amén. Solamente es creer, hermanos míos. ¿Es tu familia? Yo batallé por 4 años, todos los días, pidiendo por mi padre. Créeme, cuando yo recién inicié el evangelio, hasta me pegó. Me puso unas guajoloteras de ahí. Y tenía que cambiarme la calle para poder ir a la iglesia. Después te platicaré un poco. Y yo creía que no iba a pasar nada. Pero cuando me bauticé, pues estaba solo en la iglesia yo.
no llevaba familia, y me bauticé, y volteo y ¿a quién crees que veo llegar a la iglesia? A mi familia. Si soy chillón, ahí me volví más chillón. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que cumple, hermanos míos. Amén. Aleluya. Seguimos en Deuteronomio. Te voy a leer otra vez el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escucha bien estas palabras que utilizan. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Me encanta este versículo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Cuántos tienen el sustento día con día? Amén. Y aunque no digas amén, lo tienes, porque si no, no estarías sentado o sentado aquí. Créeme. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 5. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y aquí entramos a lo sabroso de esta historia. Porque Jehová tu Dios te introduce, repite conmigo, a mis promesas. Repite conmigo, a mis promesas. Porque Jehová tu Dios nos introduce a nuestras promesas. Escucha bien, esto no te lo quiero explicar. Quiero dejarte una tarea. Quiero que leas esta parte que te voy a leer, y créeme que Dios te va a hablar de una manera sorprendente. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Escúchame bien esto, hermano mío. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tú, tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Dios mío, no te lo quiero explicar. Quiero que Dios te hable o te siga hablando, pero algo personal. Ay de ti si te lo pierdes. Ay de ti si te lo pierdes. Tu promesa, y no te vengo a motivar, pero tu promesa viene en camino. Cree. Gracias, Dios. Tu promesa viene en camino. ¿Te acuerdas que pensamos hace un momento en esas promesas? ¿Te acuerdas que pensamos? Quiero que te detengas un poco en pensar nuevamente en esa promesa. Y ahí, como te encuentras en tu lugar, quiero que cierres tus ojos. Quiero que nos demos unos minutos, unos momentos de intimidad, tú y el Señor. No hay nada. Piensa en tu familia, esa es la promesa. Los que nos mantenemos en el desierto somos nosotros, no el Señor. Dios no te mantiene en el desierto. Créele al Señor, hermano mío, amado. Iglesia, créele a Dios. Quita la incredulidad de tu vida. Quitemos la incredulidad. Porque cuando cumples y aprendes la lección, Dios no tiene problemas en sacarte de esa prueba, en sacarte de ese desierto. No preguntes ¿por qué me pasa esto a mí? Sino ¿para qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Para qué estoy pasando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que entender?